Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en planchas sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, por Dios, no me dé usted estos sobresaltos, porque es que aparece usted con ese carnet de buscabonus de la agencia tributaria y está ahora mismo el avión en modo pánico. O sea, vamos a ver, si quiere usted aparecer de bandolero, se pone un antifaz, 2 pistolas y queda usted bien y elegante y no le da usted este susto a la gente que hay una señora con un ataque de ansiedad 2 filas más delante de la nuestra. Por favor, don Lorenzo, no haga usted estas cosas. Por amor de Dios, muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Y eso que además iba a traer un pavo. Iba a traer un pavo para matarlo para mañana, el día de Acción de mañana, Gracias, mañana. Claro. O sea, pero el pavo se compra ya muerto, ¿no? Es decir, esto no se hace como el pavo se compra ya muerto, como usted dice, y verdaderamente es sorprendente porque llegas a cualquier supermercado en busca del pavo, entonces claro, los hay orgánicos, los que no son orgánicos, los que no sé qué, pero es que uno ve auténticas montañas de pavos, o sea, verdaderamente... Es como en Halloween con las calabazas, pero lleno de pavos, ¿verdad? Exactamente, creo que esa es una comparación las delicias muy de Carpanta, exacta. Aquella imagen, en el caso de Carpanta era un pollo, pero claro, podría ser, bueno, don César, por si alguien lo duda, va a hacer como ha hecho durante toda su carrera, también durante su etapa en Estados Unidos, y es el Día de Acción de Gracias, va a trabajar. Hombre, ¿verdad, claro, César? yo trabajo siempre, sí. Luego espero pasar la cena de Acción de Gracias en familia. Por primera vez estaré además con mi flamante esposa, aparte del resto de la familia. Lo va a hacer usted todo junto, ¿eh? Boda, Acción de Gracias, Navidad... Sí, se junta todo Navidad. Bien. Sí, vamos de festejo en festejo, es así. Pues nada, le mando, como siempre, un fuerte abrazo desde aquí, desde Los Madriles, que es donde estoy en estos momentos. Finalmente, bueno, pues ese Día de Acción de Gracias que se había marcado también en la agenda geopolítica como el momento en el que Zelensky ya habría dado el sí a Donald Trump. Podríamos decir que va a ser un día agridulce en este sentido. No se cumple el ultimátum y se cumple a la vez, y me explico, ese acuerdo antes del Día de Acción de Gracias, aunque Trump pues sí consigue un sí de Zelensky. La cadena ABC News, sobre todo a última hora del día de ayer, hora española, pues explicaba ese sí de Zelensky. Es curioso cómo prácticamente ningún medio de comunicación norteamericano, y sin él prácticamente, agencias financieras, grandes diarios, están eludiendo toda la cuestión de la corrupción, que está siendo una cuestión central en la negociación. Tan central, que yo creo que al final Zelensky ha decidido aceptar porque le garantizan que queda amnistiado de cualquiera de sus muchos crímenes. Por eso no quieren decir realmente cuál ha sido la modificación que ha incluido ese acuerdo. Cuando conozcamos el acuerdo final, tampoco nos van a hablar de amnistía, tampoco nos van a hablar de la situación jurídica, incluso del propio Zelensky. Hay voces que apuntan a que dentro de esas negociaciones se habría incluso planteado la posibilidad de que Estados Unidos garantizara un exilio a Zelensky, bien en suelo norteamericano, bien en otro país, con la protección de Estados Unidos. Eso va de suave, porque Zelensky tiene una mansión en Miami, me temo que no solo en Miami, y luego tiene propiedades inmobiliarias en distintas partes de Europa y en Israel. De hecho, a la familia la mandó ya a Israel hace tiempo, no a la comprabragas, pero sí al resto de la familia. Recordemos que Zelensky apareció ya en varias ocasiones en escándalos ligados a paraísos fiscales antes de que la revista Time y el resto del mundo occidental pues determinara que iba a ser el gran personaje del año. Y
ese dinero en paraísos fiscales se sigue ahí, y para acceder a él pues tienes que tener el beneplácito de los poderes de las grandes élites de la City, de Wall Street y evidentemente también de la Casa Blanca. Con lo cual, el hecho de que se esté eludiendo esto pues nos va a servir a nosotros también un poco de palanca para que el sábado hablemos claramente de todo lo que está ocurriendo, porque Hombre, tenemos incluso... Zelensky, cuando no era nadie en política, todavía era un miserable payaso, pues ya apareció en los Panama Papers, en Claro, los claro, papeles de Panamá. O claro, sea claro. que la relación de Zelensky con el robo y la corrupción viene de muy lejos. Sobre todo ligada a esos oligarcas que, bueno, pues han girado siempre a su alrededor y que le pusieron ahí precisamente para eso. El sábado, como digo, en el Gran Reseteo, en cesarvidal.tv, estoy preparando un reportaje con todo, un resumen analítico, además, de toda esa red de corrupción, que incluye además, y esto es algo que no quieren ni mencionar en Estados Unidos porque evidencia la colaboración del Tesoro norteamericano y de la Reserva Federal en todo este proceso, y es que hay dólares marcados por el Tesoro y por la Reserva Federal que se han utilizado para realizar pagos no solo a corruptos ucranianos, sino también a corruptos rusos por parte de Ucrania. Y Claro, este es un melón que nadie quiere abrir y que evidentemente pues existe. Como digo, el ultimátum sí y no. Zelensky dice que sí, pero no sabemos a qué. Destacan dos figuras, la de Steve Witkoff, enviado especial para Oriente Medio, aunque también es, sin tener el cargo oficial, el enviado especial para el este de Europa. No digo bueno, para Kiev. es el verdadero secretario Es de el Estado. secretario de Estado, sí, es el secretario de Estado. Lo que pasa es que Trump, de forma yo creo que bastante inteligente, lo que hace es, en lugar de bueno, pues darle ese cargo, o en lugar de plantear dentro de su propia estructura que sea el enviado para el este de Europa, lo utiliza para negociar con los rusos. Y luego, para negociar con Kiev, pone a otro, a ese Dan Driscoll del que llevamos hablando estos últimos días, el chico de los drones, ligado a J.D. Vance. Steve Witkoff, el enviado especial para Oriente Medio, amigo también de Jared Kushner, va a viajar a Rusia la semana que viene. Es posible que Jared Kushner también vaya. Lo ha dejado caer el propio Hombre, Trump. si hay negocios, ahí está Jared Kushner. Claro, es que el propio Witkoff es un tipo que viene del sector inmobiliario, entonces los dos se centran no solo en el pacto geopolítico, sino también en el empresarial y corporativo, que como hemos estado explicando en los últimos días es muy importante para definir la nueva relación económica de asociación estratégica en el este de Europa que van a tener Rusia y Estados Unidos si sale adelante este plan, con esa esperanza de cortar un poco la brecha, o al menos de reducir la elevada dependencia que está teniendo en estos momentos Rusia de China, con algunos guiños además que le está haciendo Rusia a China, algunos desplantes que podrían ir un poco en esta línea, y de los cuales también vamos a ir hablando de aquí a final de año, que tampoco queda tanto tiempo. Como decía Witkoff, es de actualidad porque además los malos, porque estas cosas siempre las hacen los malos, dice, ¿quiénes son los buenos? No lo sé, pero los malos sí sé quiénes son los que han filtrado a Bloomberg una conversación diplomática que mantuvo el propio Witkoff, Steve Witkoff, con el asesor de política exterior de Putin, se llama Yuri Ushakov. Pero una conversación que mantuvo a mediados de octubre y que ahora sale. ¿Por qué? Porque en la transcripción de esa conversación hay un momento en el que se nota un cierto colegueo entre ambos, y Witkoff pues parece como que le da instrucciones o le plantea algunos consejos sobre cómo ganarse el favor de Trump, sobre cómo dirigirse a Trump. Para aquellos que no sepan cómo funciona la diplomacia, pues esto les puede parecer un escándalo. Trump, en este caso, ha dicho algo que es muy normal y muy evidente también, y es que claro que se realizan este tipo de comentarios, claro que se dan consejos entre diplomáticos para ganarse el favor del tercero, aunque sea el jefe del mismo del que está hablando, porque estamos hablando de diplomacia. A mí lo que me resulta insultante es que la gente se monte cierto escándalo con todo esto y se cierren los ojos ante ataques indiscriminados contra civiles, ante el uso del bombardeo como como única táctica política, el hecho de que se extienda un manto sobre acciones que son claramente pues injerencias en política extranjera, y ahora pues parezca que nos caigan los anillos porque un asesor de Trump le diga a un asesor de Putin cómo tiene que comportarse para ganarse el favor del presidente Trump. Al final esto es luz de gas, es intentar entorpecer la labor de Witkoff, que si ya vino con un éxito propagandístico de Gaza, aquí no vale la propaganda, porque en el caso de Gaza tú puedes decir que hay un alto el fuego y ahora mismo, en estos momentos, Israel acaba de lanzar una operación en Cisjordania. Ya lo dijimos hace mucho tiempo que querían ocupar Cisjordania y que lo iban a hacer por lo civil y por lo criminal, no por lo civil o lo criminal, sino por ambas vías a la vez. Y en el caso de Witkoff, pues aquí no tienes a un tipo delante como Netanyahu,
sino que tienes a un tipo delante como Putin, que además no tiene ninguna intención en que se produzca el acuerdo de paz inminente, como acaba de recordar el Kremlin en estos momentos, porque ellos siguen a lo suyo y ellos siguen ganando la guerra, ¿no? Luego sobre la mesa está también esa cuestión de amnistía a los líderes de la red de corrupción ucraniana, en la que la propia inteligencia estadounidense sitúa a Zelensky, pero no por haberlo investigado, sino porque le ha ayudado a, a lavar dinero negro. Es que claro, esa es la historia aquí. Es que ha sido la maquinaria de Langley, la maquinaria del Támesis, quien ha facilitado toda esta trama desde hace ya muchos años. Porque aquí todos han cobrado de una u otra forma. Hombre, pero Amparados, claro. eso no tiene vuelta de hoja, ¿eh? Y los únicos que no han cobrado, o que no han cobrado todo lo que les prometieron, fueron los grandes bancos de Wall Street, que dicen, bueno, ¿y lo de la reconstrucción cuándo viene? Porque claro, nosotros nos prometisteis que íbamos a trincar aquí un montón de dinero y de momento hemos comprado deuda ucraniana que está en default y esto lo tenemos que tener un retorno. De ahí que se le haya ofrecido a estos grandes fondos la vía de que sea Europa la que compre armamento directamente a la OTAN. Porque de esa manera esos fondos ganan por un lado lo que no están ganando por el otro. Sí, sí. Claro. Entonces, la cadena ABC, como digo, fue ayer quien aseguró, ABC, quien aseguró que el presidente ucraniano por primera vez parece dispuesto a aceptar estas órdenes de Washington con la mirada puesta en evitar la cárcel, con la mirada puesta en acceder al dinero que tiene fuera del país e incluso con esa solicitud de asilo, porque no olvidemos que las facciones de extrema derecha, aquellos que la apoyaron en su momento, pueden vengarse de lo que podrían considerar una traición, cuando lo único que es una derrota, porque es lo que no puede ser y además es imposible, ¿no? Pues estamos ante un caso de eso. También ha influido el anuncio de Trump de cortar toda ayuda financiera y colaboración de información de inteligencia. Esto también es verdad a medias, porque ayuda financiera sí que la ha cortado, pero la información de inteligencia no la estaba mandando o no la estaba realizando o aportando o colaborando o compartiendo Estados Unidos con Ucrania. Estaba compartiendo Estados Unidos con sus propios elementos dentro de Ucrania, de Estados Unidos y con los británicos, que son los que están al frente de las operaciones. Y pensar que hay un ejército ucraniano, una inteligencia ucraniana, determinando o fijando algunos objetivos de ataque, pues, no enterarse de qué va la película. Los drones son británicos, los satélites son norteamericanos y son británicos, y de vez en cuando, pues algún alemán pone munición o algún francés realiza algún tipo de aportación aérea, pero ya está. Y quien está manejando el cotarro es Reino Unido desde hace mucho tiempo, desde la voladura del Nord Stream. ¿Para qué nos vamos a llevar a engaño? Es verdad que aquí la cuestión es Rusia qué concesiones podría hacer respecto a todos los puntos que hay ahora sobre la mesa. Y entonces, claro, cuando le han preguntado a Trump sobre eso, pues Trump ha expuesto una cuestión que refleja que el emperador está desnudo, ¿no? Dice, oiga, es que la mayor concesión del Kremlin es renunciar a seguir controlando territorios. La mayor concesión del Kremlin es parar. Exactamente. Claro, claro. Entonces, claro, esta es la gran cuestión que se elude por parte de los grandes medios occidentales, por parte de los políticos en las ruedas de prensa. No es una negociación entre iguales. Es una negociación entre un vencedor y un derrotado, con un derrotado que además está negociando a través de un tercero, que es quien le ha llevado a esas puertas de la manita y que luego, pues cuando la situación era evidente, le deja tirado como una colilla, que es algo que nosotros venimos diciendo desde marzo del año 2022. No porque seamos muy listos, es que ha pasado ya en otras ocasiones con otros países. Y claro, para dejar patente esta situación de control, el ejército ruso ha atacado numerosos objetivos en Kiev en las últimas horas. Numerosos. No para controlar Kiev, sino para dejar claro, oigan, que tienen ustedes que firmar un armisticio. Hay muchas incógnitas por resolver. No vamos a tener una solución de esto en el corto plazo. Lo ha dicho el Kremlin esta mañana, aunque la visita de Witkoff de la semana que viene pudiera ser fructífera. Ya ha dicho el Kremlin que le va a recibir Putin. Veremos si finalmente esto es así. Pero esto no va a tener solución a corto plazo. No vamos a ver un acuerdo de paz a corto plazo. Y esto explica también por qué Trump le ha cerrado la puerta a una reunión, a una cumbre, a una visita de Zelensky a Washington. Porque Zelensky estaba como loco por ir a Washington. Ya casi para quedarse, ¿no? César ya va con la maleta para un mes, Sí, ¿no? sí, lo que pasa es que Washington no es el tipo de ciudad que le gusta a Zelensky, ¿eh? O sea, él es más de lugares
Sí, pero más bueno, ya que estás en el país veraniegos, te quedas, ¿no? más de pachanga. No, yo estoy convencido que Zelensky en Washington no se queda. ¿Acabará en algún país hispanoamericano? ¿Usted cree que sería esa No, posibilidad no, mejor, no, no? no, 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 no. En el estado de la Florida. Yo creo que Zelensky va a dividir con y- todo lo que ha robado durante estos sí. años y la fortuna que tiene. Fíjese usted, si los Puyol robaron miles de millones de euros, imagínese usted lo que habrá hecho Zelensky, ¿no? Entonces, no, yo creo que Zelensky va a repartir sus meses, pasará una temporadilla en Israel y verá a los padres, que por cierto pertenecen al mismo grupo judío que tanto le gusta a Javier Milei. Pasará alguna temporada en Francia porque su mujer necesita comprar bragas, la pobrecita, que ya sabe usted que de ropa interior anda muy justa, y luego pasará temporadas en la Florida y en algunos otros lugares que algunos consideran de clima agradable. A mí el clima de la Florida me parece espantoso, pero es verdad que hay mucha gente que le gusta. Por ejemplo, todos los judíos del norte de Estados Unidos que desde hace décadas pues se van a retirar a la Florida, ¿no? Si usted la humedad y el calor son dos combinaciones que nunca ha llevado bien. Siempre recordamos en el estudio de radio lo fresquito que se estaba. Yo lo agradecía, Naturalmente. había alguno que no, pero yo lo Había alguno agradecía. que no. Yo Sí. recuerdo, por ejemplo, Gabriel Albiac, que se ponía una bufanda alrededor del cuello y se ponía un gorro en la cabeza. También es verdad que el pobrecito se la rapaba y, claro, no tenía ahí protección capilar alguna, ¿no? Pero vamos, es que yo el calor lo llevo mal. Lo llevo mal. Y a medida que me he ido haciendo más viejo, peor. Pues nada, esa es la situación un poco. Ya les digo que, bueno, pues seguiremos informando, pero yo creo que hasta mediados de la semana que viene, o cuando ya se produzca ese encuentro entre Witkoff y la delegación ucraniana, rusa, tendremos algún detalle adicional. Perdónenme si tengo un poco de niebla mental, pero estoy incubando algo y estoy aquí luchando como siempre, volando. Para eso tengo también a don César de copiloto, así que no se preocupen, no acabaremos como una aterriza como puedas, No, pidiendo un con piloto. seguridad que no. Confiamos en usted, decía Leslie Nielsen. ¿Recuerda usted, don Sí, César, sí, que me estaba de vez acuerdo. en cuando en la puerta? Sí, no he querido yo volver a ver las películas de Leslie Nielsen porque en su día me reí muchísimo con ellas y lo mismo ahora las veo y me parecen una patochada, o sea, todavía más de lo que me parecían entonces, pero entonces le encontraba el lado cómico y no sé si ahora pues me pasaría lo mismo, ¿no? Pero Tenemos al sí, sí. presidente alemán en España, don César. Alguno dirá, ¿cómo el presidente? Tenemos a Merz, que no, que Merz es el canciller, que no nos Es el enteramos. canciller, es que la A gente ver, no se entera. claro. Bueno, la verdad es que yo le digo que Steinmeier, que es como se llama este hombre, Frank Walter Steinmeier, va por la calle en España y nadie sabe quién es, seguro. Pero vamos, y Merz tampoco, ¿eh? A lo mejor lo confunden con Leslie Nielsen si van por detrás porque lleva el pelo blanco y... Sí, Bueno, no, sí. podría ser esa idea, ¿no? ¿Para qué viene este hombre? Viene para el Foro Hispano-Alemán Empresarial. ¿Cómo estará Alemania para que manden al presidente a presidir, valga la redundancia, un intercambio entre empresas alemanas y españolas confiando en que España le ayude a Alemania a salir del pozo? ¿Cómo estará Alemania? ¿Cómo estará Alemania? Sí. Es verdad que esta visita se produce después de que los reyes también estuvieran en Alemania y se está vendiendo de forma pública como pues, una visita en respuesta a ese viaje real que se produjo ya en octubre del 2022. Ha llovido y luego pues Steinmeier también estuvo en octubre de 2018 con ocasión también del Foro Hispano-Alemán. A este lo sacan de la caja básicamente para garantizar que se hace negocio entre las compañías alemanas y españolas. Se ha reunido con el rey, Casa Real, Pedro Sánchez también. Y claro, Pedro Sánchez en estas cuestiones y en estos momentos lo que hace es sacar pecho y le dice a Steinmeier, aprended de nosotros, que fíjate qué bien que estamos creciendo, que nuestra situación económica es maravillosa. Y yo, cuando estaba esta mañana viendo un poco los análisis que se hacían en algunos medios portavoces del régimen sanchista, un poco en esta línea, todo el mundo destacando lo bien que va España y lo mal que va Alemania, yo me he acordado de otros dos momentos en los que también se hacía eso con distintos gobiernos. Uno fue con la entrada en el euro, cuando decían que España iba estupendamente y Alemania y Francia tenían problemas, y luego en la crisis del euro del año 2008. Justo antes, en el año 2006, 2007, era cuando Zapatero decía que estábamos en la Champions League, la burbuja inmobiliaria nos había llevado a una situación fiscal envidiable. Imagínense si era envidiable que ingresaba el Estado más de lo que gastaba. Fue la última Bueno, vez, ¿eh? Fue la fue la última vez. última vez, fue la Fue la última última vez. vez.
Entonces, claro, luego progresivamente la situación cambió, la balanza cambió. ¿Hay similitudes económicas entre Alemania, España, la situación que tenían en aquellos momentos y en estos momentos? No. Más allá de eso, no. Pero hay un elemento muy preocupante. Por supuesto, Alemania está absolutamente destruida, ahora vamos a hablar de ello, pero es importante entender lo que está pasando en España, lo que está pasando en la economía española, porque muchos oyentes nos lo dicen, no entienden muy bien, con independencia de que Nadia Calviño modificara el patrón de crecimiento del Producto Interior Bruto, con lo cual tampoco sabemos realmente si las cifras son las que nos están contando, pero hay un cambio muy notable y es que lo que es las exportaciones y sobre todo el turismo, que eran lo que tiraba tradicionalmente de la economía, sobre todo el turismo, pues ha dejado lugar a la demanda interna, que es la que ha cogido el timón de la economía española. Esto, en principio, planteado así, no tendría por qué ser negativo, pero sí puede... Era el plan de Podemos, recuérdese Claro, usted, claro, repartir dinero para activar claro, la demanda interna, ¿no? claro. Entonces, claro, dice, oiga, ¿la demanda interna en qué consiste? Pues consumo privado y consumo público. El consumo público, que es el gasto público. El problema es cuando el consumo privado también viene de la mano del gasto público. Y además genera inflación. Por eso en España tenemos una inflación oficial, un IPC, que está por encima del 3% frente al 2% de la zona euro. Esta es otra cuestión que también pues, nos preguntan mucho por qué tenemos más inflación. Porque si tú tienes una demanda interna potente, lo que tienes es un poder de compra. Ahora, ¿el poder de compra este es real? ¿Es real o es pólvora real? Se basa fundamentalmente en una intensa creación de trabajo que se alimenta de mano de obra extranjera, en buena medida en trabajos de poca productividad, poco valor añadido. Si no tienes productividad y tú creces utilizando el empleo, es producto exclusivamente por una mayor acumulación del factor trabajo. Más personas produciendo, para que todo el mundo nos entienda. Imagínense ustedes tienen que hacer una zanja, tienen que hacer una piscina en un chalet. Bueno, pues pueden coger a 35 personas con palas y hacer un agujero, ¿no? Luego contratar 5 o 6 albañiles y pintarla y tal, o puede meter una máquina excavadora. En el mismo tiempo en el que está el tipo de la máquina excavadora, hace el mismo trabajo que 35. Pero, sin embargo, esa persona con su máquina excavadora paga X dinero a la Seguridad Social, cobra un salario y el resto, las otras 35 que habría que llamar si no hubiera excavadora, tienen sus propios salarios, aunque sean bajos, cotizan a la Seguridad Social y dan una impresión de que hay un alto producto en el país. Pero no hay productividad, porque al final piscina es la misma, es una. Entonces, ¿podemos hacer una piscina con 35 personas o podemos hacer una piscina con uno? Esto es un ejemplo, me lo lleva un poco al extremo, para que todo el mundo pueda entender la importancia de unos cambios que se están produciendo en la economía española y a los que prácticamente no se está prestando atención. Muchos institutos de estudios sí, pero el gran público no. Entonces, si esta productividad, que al final es el valor añadido generado por hora trabajada o por persona ocupada, crece muy poco o se mantiene estancado, como es el caso, tú tienes un problema de sostenibilidad de crecimiento. ¿Y cómo lo solventas? Con deuda y con gasto público, con impuestos y con inflación. ¿Esto es un modelo sostenible? Pues evidentemente no. Pero claro, como nosotros no tenemos la crisis energética que tiene Alemania, ni la crisis industrial que tiene Alemania, porque nosotros ya tuvimos nuestra crisis industrial y Alemania se está encontrando con eso de frente, como no tenemos los problemas que tiene Francia, aunque en buena medida sí tenemos muchos de ellos, pero no estamos en una situación como la francesa, con un déficit público tremendo a pesar de meter tanto gasto público, no, pues entonces sale Sánchez y cuando vienen aquí los líderes europeos, saca pecho. Sí, sí, y lo Entonces, puede hacer. bien, Por cierto, yo he estado estos días, de manera casual, pero estos días releyendo algunas partes de ese libro del que siempre hemos hablado muy bien y con razón, que es Soberanos e Intervenidos. sí, de Garcés. Y exactamente. Y ese libro, sin embargo, a la hora de predecir el futuro de Alemania, no se puede equivocar más. Es decir, él no llegó a captar, e insisto, el libro es un libro excelente. De todo análisis histórico que haces para quitarse el sombrero, todo análisis prospectivo es muy bueno, es bastante deficiente. regular. Sí. Exactamente. Es decir, lo que es análisis histórico es muy bueno y además con un acceso a fuentes que generalmente los historiadores no utilizan porque encima las desconocen. Esto hay que decirlo. Pero luego lo que va a pasar en el futuro, la verdad es que no da una en términos generales y en el caso de Alemania, vamos, patina tremendamente. Lo tengo aquí precisamente cerca y estaba mirando porque es verdad que la primera edición salió en junio de 1996. Entonces, sí, no, claro, es que Alemania, en fin, era la misma Alemania, pero se notaba menos.
Claro, han salido ya 4 ediciones, yo tengo la segunda reimpresión de la 4ª edición, que es del año 2017, y aún así, bueno, pues incluyo incluso en mi libro algunas citas porque me parece un Que debe de análisis ser la que estupendo. yo tengo seguramente. Sí. Me lo recomendó Beatriz Talegón. Beatriz Talegón y Carlos Sánchez, con quien estaré también, creo que el viernes en su canal, haciendo un Es que directo. además Beatriz ha estado en el vientre del monstruo, tanto nacional como europeo, y entonces estas cosas las conoce Casi muy bien. daba más miedo el europeo, fíjese lo que le voy a decir. Yo estoy con... Hombre, esto no lo he hablado con ella nunca, Yo tengo sí, que decirlo. yo sí. Pero yo la sensación que tengo por alguna frase suelta que he comentado con ella es que daba mucho más miedo el europeo que el español, sí. Sí, allí, cuando se ponen allí las caretas y los sombreros es cuando dan verdadero pavor. Bueno, al final, como decía antes, un poco siguiendo con el argumento de que todo se está basando en inmigrantes que sostienen el empleo, claro, la gran cuestión aquí es, si tú vas a aumentar impuestos, vas a aumentar la capacidad confiscatoria, porque no te queda otra para seguir alimentando demanda interna, para seguir dando subvenciones, ayudas, etcétera, etcétera, a los que son inmigrantes y a los que no, ¿cuánto tiempo van a seguir estas personas que están trabajando con contrato en pasarse a la economía sumergida? Esta es la gran cuestión. Sobre todo si les haces una persecución como la de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, que ahora está amenazando con multar a las familias que no hayan evaluado el riesgo de sus empleadas de hogar, no se da cuenta de que el principal Esto riesgo, es algo. para las empleadas de hogar es Yolanda Díaz. Pero no Ese le es- quepa a usted es triste decirlo, porque Sí. se supone que tendría que ser todo lo contrario, pero el principal riesgo que tienen efectivamente es Yolanda Díaz. Claro, entonces yo recomendaría a todas las familias que les obligan a hacer un informe de prevención de riesgos laborales. Al final también esto lo que alimenta son algunas empresas de amiguetes que se dedican a hacer este tipo de informes y al final lo que hace la familia es lo de siempre, que es pagar para que un tercero se lo lleve calentito. Pues yo recomendaría que en esos informes de prevención de riesgos laborales que ustedes indiquen que para asegurar que sus empleadas de hogar pues trabajan en un entorno seguro, evitan a toda costa que escuchen a Yolanda Díaz, evitan a toda costa que ponga la televisión y evitan a toda costa que las propias reformas o medidas de Yolanda Díaz lleguen dentro de su domicilio. O sea, ¿a qué cabeza se le ocurre solo a la de Yolanda Díaz amenazar con multar con casi 50.000 euros a las familias que no hayan evaluado el riesgo de sus empleadas de hogar? Cuando Es que además... eso es un disparate, pero además, ¿cómo evalúas el riesgo de una empleada de hogar? O sea, ¿calculas que se puede caer cuando se sube a una silla para limpiar la lámpara? Tienes que poner si estás en un chalet, si se tiene que utilizar algún tipo de elemento o escalera para trabajar, si durante su desempeño utiliza determinados productos que sean tóxicos. Pero es que Dice, "Oiga, eso es un disparate en el caso de las empleadas de hogar. Usted me dice que evalúa el riesgo de un albañil que se sube un andamio, o que evalúa el riesgo de un minero que baja al pozo, y eso tiene una cierta lógica porque se puede hasta objetivar, ¿no? Va cierto un poco por ahí, punto. ¿no? Porque se Por lo puede menos objetivar. algo se puede objetivar. Pero una empleada doméstica, hombre, por favor. Pero al final hay mucha gente que no termina de comprender el trasfondo de todo. Esto es como cuando subieron el salario mínimo interprofesional, y entonces sube el salario mínimo interprofesional y entonces de repente se ve como se reduce notablemente un 10% el número de empleadas de hogar. No es que se haya reducido ese número, es que ahora trabajan, pero ahora trabajan en negro. Claro que trabajan en negro. Si vemos un crecimiento del empleo, si estoy diciendo que entran mucho, que llega a España mucho inmigrante, que realiza tareas de bajo valor añadido, ojo, que no digo que no sean necesarias, son imprescindibles porque son además tareas que no quieren hacer los españoles. Y esto lo vuelvo a decir con todas las letras. Pues muchas personas, y sobre todo mujeres, no solo trabajan de empleadas del hogar, sino también cuidando a ancianos. Y a veces hacen los dos trabajos a la vez. Bueno, pues si tú empiezas a introducir criterios burocráticos excesivos, llega un momento en el que estas personas lo que van a hacer es estar desprotegidas porque en lugar de contratarlas, insisto, les van a pagar en B. Y por mucho que digas que vas a realizar inspecciones, es imposible que vayas a cada casa, aunque yo sé que a Yolanda Díaz y a Lady Triana les encantaría ponernos un policía por domicilio. No, por supuesto, sería fantástico. Y si fuera además un primo suyo, mejor. Así es. Entonces, se está consiguiendo incluso que ese factor demográfico que también se ha destacado mucho de que con el aumento de la inmigración, pues en España se solventaba
un problema de natalidad, pues ahora lo que pasa es que muchas de las personas que están llegando, que además tienen dificultades para encontrar inmuebles, que tienen que pagar precios, no les da realmente para pagar esos precios, pues cada vez están teniendo menos hijos en España. O sea, le estamos contagiando a esa baja natalidad. ¿Por qué? Porque la baja natalidad es un objetivo de política pública. Exactamente. Es un objetivo a todos los niveles, social, político, económico, de mensaje. Esperemos que las nuevas generaciones, poco a poco, con esa estrategia del yo-yo, vayan modificando. Yo estoy viendo algunas señales que me dan cierta esperanza, ¿eh? Los chavales cada día pues tienen relaciones más estables, aunque a la gente le parezca que no, sobre todo los más jóvenes, se empiezan a casar, empiezan a darse cuenta de todos los déficits y todos los problemas que conlleva un desarraigo familiar. Y yo ahí tengo cierta esperanza. Esto es una idea que tengo en la cabeza desde hace ya algunos meses, porque estoy viendo cositas y a lo mejor estoy equivocado, pero déjenme también que yo me alegre. Y luego, claro, tienes que mantener toda esa potencia, tienes que mantener que la gente incluso que se pueda quedar en desempleo o que esté trabajando en B y se apunte al paro, que siga cobrando. Y entonces el gobierno ha decidido conceder el ingreso mínimo vital, que en realidad es como una renta básica, sería el embrión de la futura renta básica, de forma automática a los desempleados que agotan el paro. Es decir, todo aquel que se le acabe el paro, que se le acabe su prestación por desempleo, pasará a cobrar de forma automática una renta básica. Muy bien. Que hoy es de 487 euros, pero que mañana, pasado, dentro de 3 años, 4, pueden ser 1.000. Sí. Y fíjese usted que llegamos al punto que señala Schumpeter en ese gran libro que es Capitalismo, Socialismo y Democracia, en el que cuando él aborda la segunda parte del libro, que es si sobrevivirá el capitalismo, se lo plantea y él cree que no. Cuando él llega a ese punto... Este sí acierta. Schumpeter, la verdad es que cuando te das cuenta de que escribió cosas en los años 30 y 40, estamos hablando de hace casi un siglo, y ese sí que acertó mucho. Y entonces, cuando él dice que, claro, el gran problema del desempleo no sería tan gran problema si hubiera una subvención, una paguita para el desempleado. Y que eso, el sistema capitalista, pues para sobrevivir se lo va a tener que inventar. Eso escrito en los años 30 del siglo pasado, insisto, hace casi un siglo. Es que lo clavo. Y ya no quiero contar otras cosas sobre lo que puede acabar pasando con el sistema capitalista y con los sistemas socialistas, porque le puedo agregar la leche del desayuno a más de uno. Pero evidentemente... Él habla de esa plutocracia, aunque él la analiza desde un punto de vista que podría coincidir más con las tesis marxistas que con las tesis liberales, porque pasa, es la consecuencia, ¿no? de las tesis. Claro, ¿no? Lo que pasa es que él es el primero que dice que no le gusta lo que va a pasar, pero que es evidente. Y pone un ejemplo que a mí me parece muy inteligente. Dice, el médico que ve a un enfermo de cáncer y le dice que se va a morir, no es que esté contento con la idea de que su paciente se muera, todo lo contrario, pero es que ve que el paciente se va a morir de cáncer. Pero eso es como nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando decimos, Europa se va al carajo y dices, me lo ha quitado usted de la boca. Me lo ha quitado usted de la boca. Perdone, que mi cabeza No. Me alegro de que coincidamos, porque o es como cuando decimos que Maduro no lo iba a desalojar del poder María Corina, bueno, y el pobre otro, el Edmundo, mucho menos. Y entonces, es que usted es partidario de Maduro, es que usted quiere que millones de venezolanos tengan que huir del país, es que a usted le apetece que Venezuela pase hambre. No. O sea, me duele mucho el gobierno de Maduro, me duele mucho los millones de venezolanos en el exterior que yo desearía que pudieran regresar a su casa, y me duele muchísimo que Venezuela pase hambre. Pero lo que no puedo caer es en un análisis falso para que usted aliente unas esperanzas que no tienen base. Y eso es algo que hay gente que no lo entiende. O sea, además no puedes buscar soluciones a problemas que no sabes que existen. Exactamente. Y esto pues sería igual que si de pronto yo fuera un médico, viera que mi paciente tiene cáncer y cuando yo le dijera, mire, don Adolfo, tiene usted un cáncer de hígado, don Adolfo se cabreara conmigo y dijera, o sea que usted lo que quiere es que yo me muera. No, lo lamento profundamente, pero le tengo que decir la verdad.
porque sin analizar los problemas no se pueden encontrar soluciones. Insisto mucho en esta idea que nos la tenemos que grabar a fuego y se las tenemos que grabar también a nuestros hijos, porque van a ser nuestros hijos los que van a tener que luchar en este entorno y en este contexto. Nosotros ya pues, no sabemos un poco la película, seguro que todos los que nos están escuchando ahora mismo, o una gran mayoría, están esbozando una sonrisa diciendo, sí, nosotros ya lo sabemos, pero claro, ¿qué pasa con el resto? Y no hablo de los entornos y de los familiares o de los entornos cercanos de amigos, sobre todo hablo de los hijos. Y es importante que les expliquemos eso, porque si no van a seguir viviendo en los mundos de Yuppie y cada vez van a ser más imbéciles. Es la Sí, primera generación en la historia que el coeficiente intelectual es más bajo el de los hijos que el de los padres. sí. Por Sí, primera vez hombre, en la no historia. sabemos si a lo mejor en la lejana Claro. Sumeria se produjo en algún momento antes de que Akkad la conquistara. O sea, ahí hay Los datos. hititas, en los hititas está la Los clave también. hititas, a lo mejor. O sea, claro, no sabemos si eso Sí, porque en los algún hititas otro momento se ha burros eran producido. también, ¿eh? Burros eran también los hititas, ¿eh? Seguramente en la Roma decadente de las últimas décadas del Imperio habían llegado a eso, ¿eh? O sea, es posible. Hay que pero especificar siempre que hay datos, ¿no? Desde que hay datos, exactamente, ¿no? desde que hay datos, pero no cabe la menor duda de que lo que está sucediendo ahora es algo que no podemos atribuirlo a ningún periodo de la historia del que tengamos datos con anterioridad. Exacto. No cometamos el mismo error que los calentólogos, ¿no? Que nos están explicando estupendamente cuál era el clima en 1717 y no saben estimar si mañana va a llover o no, o incluso esta misma tarde. Los que de repente parece que sí se están dando cuenta de que la Hacienda española, como se viene destacando en muchos medios internacionales, actúa como una organización criminal de tipo mafioso, son los jueces o los magistrados, mejor dicho, el Tribunal Constitucional, que en una histórica sentencia en relación con un tema de los pagos fraccionados del impuesto de sociedades que tienen que pagar las empresas, que tienen que adelantar esa liquidez antes de haber cobrado las facturas, vamos, lo que nos pasa a los autónomos todos los meses, todos los trimestres, sin que a nadie le importe un pimiento, aunque nos dicen desde hace mucho tiempo que esto ya se ha acabado, ya les puedo yo asegurar que no. Pues estos 5 magistrados lo que han calificado toda la estructura de Hacienda es de negocio piramidal. En un negocio piramidal, pues el clásico negocio en el cual se obtiene liquidez de una manera, pues utilizando el engaño, utilizando la estafa. En este caso, estaríamos todos los ciudadanos, trabajadores que pagamos impuestos, financiando a Hacienda con el tipo cero, porque claro, si nosotros estamos adelantando el pago de un impuesto antes de que lo cobremos nosotros estamos prestándole dinero a Hacienda. O sea, ya no es que nos lo quiten, que sí, sino que encima somos prestamistas obligados, forzosos, a Hacienda a un tipo de interés cero. Esto también es un latrocinio, don César. Totalmente. Es decir, cuando yo pago mi IVA en mi declaración trimestral y a mí no me han pagado mi factura, pues entonces estoy prestándole dinero a Ley de Triana. Sí. Ahora los magistrados, ¿por qué del Tribunal Constitucional, que han sido 5, por qué emiten este voto particular, además, calificando esto de negocio piramidal? No es una expresión mía, la ponen los propios magistrados. Porque aquí le toca el bolsillo a las grandes corporaciones. Claro. Si no, aquí nadie dice ni mu. Pues miren, ¿qué quiere que les diga? Si alguien tiene que adelantar dinero a Hacienda, tienen que ser Iberdrola, Repsol, claro, Telefónica, claro, no voy a ser yo. Pero esto es conmovedor, como cuando don Juan Carlos, en sus Memorias Regias, dice que ha descubierto lo que son los buscabonus de la agencia tributaria. Entonces ha descubierto que son arbitrarios, los que hacían la vista gorda antes, que ¿no? al final les pierde los juicios en los tribunales. O sea, él lo descubre cuando van a por él. Pero cuando daban por buenas las facturas falsas de la infanta Cristina, claro, o cuando miraban hacia otro lado por las cuentas que él tenía en el extranjero, entonces no nos dábamos cuenta. Cuenta soleado que compartía con Puyol. Con Puyol. Entonces, y con parte de la inteligencia española, porque esa cuenta se usaba para muchas cosas, don César, ¿verdad? Efectivamente. Y entonces, claro, entonces nos hemos dado cuenta de que la gente de la agencia tributaria donde debería de estar es en un campo de concentración picando piedra. Nos damos cuenta entonces. Y ahora las grandes empresas, mira tú por dónde, se han dado cuenta y resulta que como ya les ha llegado la marea, entonces los jueces, que siempre son tan sensibles a la banca y a las grandes empresas y tan independientes, les dan la razón. Así es. Y cuidado porque los poderes de Lady Triana aumentan. Bueno, estoy hablando de Lady Triana
seguramente no tiene tan claro la victoria en Andalucía. Estábamos tan acostumbrados a que ganara el PSOE, pero cuidado porque Moreno Bonilla puede revalidar y a ver qué hacen con Lady Triana si pierde las elecciones a la Junta de Andalucía. Veremos también si hay cambio de gobierno o no, porque con un gobierno de Feijóo, evidentemente, esta señora no sería ministra de Hacienda, pero el ministro de Hacienda, que vaya a estar ahora y en los próximos años, va a tener una nueva herramienta de vigilancia utilizando la inteligencia artificial en un proceso de evolución tecnológica de Hacienda que da verdadero pavor. Y en concreto, la pista me la dio don Bernardo Olivares en un blog que recomiendo, sobre todo a quienes interesen las cuestiones fiscales y enterarse de lo que pasa, que se llama Fiscal Blog. Y él habla ahí de un expediente de contratación público que ha pasado sin pena ni gloria, que es el expediente, esta historia es aterradora. Expediente de contratación público 23840010-600. Este expediente es una licitación. Licitación, pues una compra que hace la administración pública y entonces licita. Una herramienta de software para la agencia tributaria. Sin entrar en cuestiones técnicas, de la memoria de la licitación se extrae que esta herramienta, que va a ser una herramienta de inteligencia artificial, con el objeto de, ya saben, confeso, de luchar contra el fraude, tiene una serie de objetivos. En la declaración de intenciones nos dice la propia agencia tributaria. Extraer patrones de comportamiento que permitan seleccionar a los contribuyentes más incumplidores. Vamos a tener el buscabonus digital, don César. El buscabonus digital, efectivamente. El buscabonus de la inteligencia artificial. Esto ya se hace. Bueno, esto ya se hace con determinados software, con determinados programas. Ahora introducen la IA. ¿La IA de quién? Porque una cosa es el software que vayas a emplear y otra cosa es las bases de datos. Las bases de datos son las de Oracle, señoras de la agencia tributaria. Son las de la Ellison. Hombre. Bien. Esto a nadie le importa que sea una empresa extranjera la que realice este servicio. Bueno, vamos a ver, a mí lo que me llama la atención... Yo quiero que sea una empresa española para que no se pueda hacer, don César. Porque si es una empresa española seguro que no lo consiguen. A mí lo que me llama la atención es que hay gente que está escandalizada porque supuestamente Huawei va a ser la que proporcione el software para la Administración de Justicia en España y luego, sin embargo, que la defensa y la inteligencia española esté totalmente trepanada por la de Estados Unidos, Israel y seguramente Marruecos, no le importa a nadie se ha dado cuenta. Y ahora esto mismo tampoco nadie se dé cuenta. Fíjense que dice extraer, estoy citando textualmente, extraer patrones de comportamiento. Luego van más allá, fijar patrones de comportamiento. Es decir, primero extraes el patrón de comportamiento de la sociedad, de la persona, de la comunidad, y luego fijas patrones de comportamiento. Y ahí hay una segunda cita clave que es, abro comillas, detectar rentas infradeclaradas y patrones de comportamiento delictivo. Bueno. ¿Qué es esto de patrón de comportamiento delictivo? Bueno, y lo de infradeclaradas ya me dirá usted. Claro. Diga, si estoy cometiendo un delito, pues me procesan y ya está. ¿Cómo? Claro. ¿Patrón de comportamiento delictivo qué es? Pues aquí estamos hablando de lo de Palantir. De ese precrimen. Este señor está yendo mucho a determinado lugar. ¿Qué estará haciendo? Sí, efectivamente. ¿Qué estará haciendo? Efectivamente, ¿qué estará haciendo? Se trata de hacer perfiles individuales. Esto, la licitación es por 700.000 euros, es muy poca cantidad, pero ¿esto es un experimento? ¿Van a utilizar esta herramienta para ver qué tal funciona? Y luego cuando me pongo a analizar a fondo todo esto, resulta que este mecanismo está en vigor desde el año 2023, que se hizo ya un proyecto piloto. Se dice pronto, sí. ¿Sabe usted a quién pusieron en la diana para realizar todo este tipo de experimento piloto? A todos los influencers, youtubers, divulgadores en redes sociales. Y el movimiento aquel de Andorra, famoso, fue forzado por una herramienta de inteligencia artificial. La distopía no está en el futuro, vivimos en ella. Vivimos en ella. Alemania. Resulta que el software policial de Palantir, lo que algunos califican la Gestapo con esteroides, de Palantir, se está apoderando de Alemania. La herramienta se llama Gotham, como la ciudad de Batman. Sí, efectivamente, sí. Muy típico, sí. Esto es una plataforma de software de análisis de datos para agencias de defensa, inteligencia y fuerzas de seguridad.
diseñada para tomar decisiones complejas de forma autónoma. Entonces, integra datos dispares para realizar análisis de inteligencia, apoyar investigaciones y planificar operaciones en tiempo real, integrando la inteligencia artificial para la vigilancia y la predicción. En los estados alemanes, Gotham se está extendiendo como la pólvora. Naturalmente. 3 de ellos lo tienen implantado y otros 4 tienen previsto adoptarlo en los próximos meses. ¿Qué capacidades tiene Gotham? Acceso instantáneo a información sobre personas que la policía, el gobierno, un juez en el mejor de los casos, dirá alguno, consideren personas de interés. Todos esos datos, evidentemente nombre, edad, dirección, antecedentes, huella en redes sociales, y luego la inteligencia artificial intenta predecir cuáles van a ser sus comportamientos futuros. Había una película de Stallone parecida a esto, ¿no? ¿Cómo se llamaba Sí, no. esa? El juez Dredd me parece que bueno, era, ¿no? en el juez Dredd es cuando él era juez y parte al mismo tiempo, que eso sería lo que está haciendo Trump en el Sí, Caribe, ¿no? sí, Esta se sí. llamaba de otra forma. Seguro que don Isaac, si nos está escuchando ahora, que yo creo que sí, No me cabe la nos menor puede duda echar una mano. de que sabe No cuál sé si es. era Collateral o alguna de estas, no me acuerdo ahora. Seguro que lo sabe y que además sabe hasta el nombre de la chica que sale de camarera en una escena que entran en un bar de carretera. O sea, no me cabe la menor duda. Entonces tenemos, ya no es que haya empresas que en Estados Unidos, Demolition Man se llama la película. Demolition Man. Le doy las gracias a don Isaac, que seguramente lo estaba escribiendo, pero me ha echado, fíjese, aquí me ha echado una mano la IA. Aquí sí que me ha ayudado la IA en tiempo real, para que vean que también se puede utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay asociaciones en defensa de los derechos civiles que están en pie de guerra por todo esto. ¿Por qué? Porque cualquiera que presente una denuncia, sea víctima de lo que considere un delito, que puede o no serlo, o simplemente se encuentre en el lugar equivocado en el momento equivocado, puede llamar la atención de la policía a través de una aplicación de inteligencia artificial. Algunos estarán diciendo, bien, así vamos a controlar a todos los inmigrantes que entran y que son posibles y futuros terroristas. Esa es la trampa. Esa es la gran trampa. Tú tienes un entorno de caos en las ciudades, por mucho que nos digan que no hay caos en las ciudades, no se puede ir por una gran capital europea sin llevar la cartera agarrada, sin mirar a 18 sitios. No puede salir una niña de 12, 13, 14 años a la calle por la noche sola. No puede. Y esto está provocado. ¿Para qué? Para que ahora nos digan, señores, la herramienta está de Palantir, te va a detectar. Nos va a salvar la vida. Hombre, claro. Nos va a salvar la vida, hombre. El anticristo ayudándonos. En todas estas películas, novelas de ciencia ficción distópicas en las cuales se instaura un estado policial, el mecanismo siempre es este. Primero tienes una política de puertas abiertas hacia todo, no solo hacia los flujos migratorios. Ante la comisión de delitos, no castigas a la víctima, le premias en algunos casos. Los propios políticos están en redes de corrupción constante, con lo cual el mensaje que le mandas a la sociedad es no, aquí que haga cada uno lo que le dé la gana. Y luego, de repente, te pones la gorra de policía y dices, esto se ha acabado. Y traigo herramientas totalitarias, pero herramientas totalitarias que ya no es que cree yo desde el Estado o desde mi corporación, en este caso alemana, sino que llamo a los chicos de Silicon Valley. Claro. ¿Por qué? Hombre, porque claro. En estos son los mejores, don César. Claro. Hay un monopolio de la vigilancia. Naturalmente. O sea, y el caldo de cultivo... Si es que todo es evidentísimo. Claro. Es que a estas alturas de la historia, hombre, se engaña el que no sabe, el que no sigue este programa o no sigue el gran reseteo que usted dirige con tantísimo acierto, pero esto está más claro que el agua y a estas alturas cualquiera que no sea un ignorante lo ve, lo conoce y no le engañan, porque es obvio y es evidente. Y además países, en el caso de Reino Unido ya está sufriendo en buena medida todo esto y están implantando los sistemas de control biométrico, de esto he hablado en muchas ocasiones. En el caso de Alemania no lo he mencionado tanto, pero la situación económica es una olla a presión. Según el alcalde de Essen, en una entrevista concedida a Bild, al diario Bild alemán, casi todas las ciudades de Alemania están al borde de la quiebra. Lo vuelvo a repetir. Casi todas las ciudades y municipios de Alemania están en riesgo de caer en una crisis financiera. Solo 10
de las casi 400 ciudades del estado de Renania del Norte-Westfalia, lo ponía él como ejemplo, pueden presentar un presupuesto equilibrado. Bueno, vamos a ver, y esto con una peculiaridad, porque eso pasa en España hace muchos años. Claro. Pero en Alemania no. En Claro. Alemania no. Claro. Es que esa es la historia. Los gastos en asistencia social se han disparado. Servicios de ayuda y de apoyo a niños y sobre todo a población juvenil, en buena medida inmigrante. Los costes de ese alojamiento y de la integración de los refugiados. Buena parte de ese dinero que se ha estado dedicando a tapar ese agujero social ahora se va a emplear en gasto en armamento y también en subvenciones energéticas, porque las familias alemanas no pueden hacer frente al coste energético, al coste de las facturas. Las empresas del país van a recortar prácticamente 150.000 puestos de trabajo en casi 90 ciudades del país, según también ha informado el diario Bild. Ese paquete de reformas que había prometido Friedrich Merz, el canciller, para otoño, no han llegado, no van a llegar. Es verdad que tienen un margen de deuda pública inferior respecto al PIB que otros países europeos, están en el 60-70%, pero claro, es lo que dice usted, don César, es que esto lleva un cambio notable de patrón también de crecimiento y de estructura de crecimiento. Si uno se coge los datos de la economía alemana está en un 0%. El último dato en términos anuales es que ha crecido un 0,3%. Pero uno mira adentro y ve que el consumo privado está bajando, justo lo contrario que en España, y las exportaciones netas están lastrando la economía. Es decir, el comercio exterior perjudica a la economía alemana, al mismo tiempo que el consumo privado se hunde por el incremento de los costes energéticos y sobre todo por las sanciones boomerang a Rusia. ¿Qué es lo que salva a la economía alemana? Aquí sí que coincide con España, el consumo público y la inversión, entre comillas, que crece un poquito simplemente por las ayudas estatales. Las inversiones y las exportaciones de bienes están en caída libre. El consumo privado se estanca a pesar del aumento de la población. Allí, esa población que está creciendo no está trabajando. ¿Qué es lo único que crece? El tamaño del gobierno. Pero el tamaño del gobierno para nutrir a los empresarios. Y encima les están diciendo desde Washington que tienen que cortar lazos con China. Si se produce ese corte, algunos lo llaman ya el shock chino, que puede acabar automáticamente con Alemania. No, el shock chino no, será el shock norteamericano, porque los chinos no están provocando este shock. Exactamente. La seguridad social alemana tiene mucha presión desde hace mucho tiempo. Es verdad que si uno echa un poco la mirada atrás, ve que ya antes de la pandemia la economía alemana tenía problemas, pero claro, las sanciones boomerang han sido tremendas. Tremendas. Y todas las firmas punteras están despidiendo gente como si no hubiera un mañana. Efectivamente. Y luego además tienes una crisis demográfica, porque los tuyos cada vez son mayores y se mueren, y eso tiene un coste fiscal importante. Y luego, claro, esta es otra historia que a mí me parece terrible, pero que no se puede negar. La gente que ha ido viniendo de otros sitios generalmente ocupa unos puestos de trabajo que en muchos casos no trabajan y viven del Estado, en un porcentaje elevadísimo, y en otro porcentaje que no es pequeño se da la circunstancia de que trabajan en negro. Y lo de negro, que nadie se crea que va por los africanos, es decir, trabajan en la economía sumergida, por decirlo de una manera que suena más eufemística. Claro, si tu propia población cada vez contribuye menos porque cada vez está más envejecida y se retiran, y al mismo tiempo se da la circunstancia de que de la gente que viene muchos trabajan de manera clandestina o no trabajan en absoluto y viven del Estado, el modelo es insostenible a medio plazo o a corto plazo incluso. Sí, claro. Y entonces una vez acabada o rota, ¿no?, esa capacidad alemana de poder liderar la Unión Europea o de poder oponerse más bien a todas las decisiones que se toman en la Comisión Europea, pues se han convertido pues, en un elemento más, en una marioneta más del sistema, del modelo. Era perfecto para eso, como esos muñecos que les pegas un guantazo y nunca se caen, pero que siempre están moviéndose, ¿verdad? Pues que tiene una esfera debajo. Y en el caso de Friedrich Merz es que ha venido a hacer eso. Friedrich Merz ha venido a terminar de enterrar la economía alemana y hay gente que todavía sigue sin darse cuenta de esto. Y luego vendrán otra vez los del SPD a decir, no, si es que nosotros no queríamos que hubiera ajustes, nosotros no queríamos que llegara a esta situación. Sí, pero si Olaf Scholz era de vuestro partido, si os callasteis como ramonetas cuando destruyeron Nord Stream en la cara.
Y hablando de aguas, no me quiero escapar sin hablar de Canarias, que está el personal con la mosca detrás de la oreja y nunca mejor dicho. Un gobierno de Marruecos que se encuentra animado y alentado tras ese apoyo del Consejo de Resolución de la ONU sobre la cuestión del Sáhara, que esto también es para darles de comer aparte, pues aprovecha y sigue. A esta gente, como le des un dedo, te coge no la mano, te coge todo el cuerpo entero, tu familia y si puede tu país completo. Dicen, no, si lo que nosotros queremos son las aguas de Canarias. O sea, el Sáhara ya es nuestro. Nosotros queremos las aguas de Canarias. Y en concreto lo que queremos es entrar con nuestras empresas amigas británicas, israelíes, canadienses, australianas, alguna norteamericana también habrá, a fuego en el Monte Tropi. El Monte Tropi, claro. Esto es un volcán apagado que tiene más de 100 millones de años y que se ha convertido en una pieza muy codiciada porque tiene minerales clave. Antes nos decían que para la transición energética, no, tiene minerales clave para la revolución tecnológica de la mano de la inteligencia artificial. Es decir, lo de la transición renovable, pues, algo que tiene los días contados, que se seguirá utilizando, se seguirá empleando, pero esa descarbonización es inviable, es imposible y todo el que tiene algo de conocimiento lo sabe. Y el que tiene algo de conocimiento y lo niega es porque tiene intereses en que se venda ese relato, ese mensaje. Algunos españoles trabajando en el Club de Roma de Tapadillo, decrecentistas de salón. Y insertados e injertados también en asociaciones supuestamente ecologistas o asociaciones que son ecologistas pero que deberían de hacer una limpia y echar a los ecologetas. A todo esto tiene unos antecedentes muy claros a más de 50 años de distancia con lo que pasó con el Sáhara. España tenía unos intereses muy claros en el Sáhara porque el Sáhara era colonia española, el Sáhara Occidental. España sabía que ahí había fosfatos, incluso había compañías de fosfatos. Sí, lo analizamos en un especial en el Gran Reseteo, ¿recuerdas? Exactamente. Y sospechaban, no sin razón, que había petróleo. Bueno, antes de que España fuera expulsada del Sáhara de la manera más vergonzosa, con la colaboración del último gobierno de Franco y del rey Juan Carlos, entonces príncipe, porque esto hay que recordarlo, había equipos americanos que habían recorrido el Sáhara y iban dejando señales. O sea, señales de dónde estaban. Exactamente. Iban dejando señales. Esto a mí me lo han contado. ¿No? Iban dejando señales. Exactamente. Exactamente. Esto a mí me lo han contado. Como la bandera militares. En la luna, ¿no? Que pones la bandera, esto es para mí. Bien. Sí. Entonces, esto a mí me lo han contado militares españoles que estaban en el Sáhara de guarnición y que, claro, estaban pasmados porque iban llegando los americanos y iban dejando señales que ellos mismos, siendo militares y, en fin, tampoco sin estar muy adentro de explotaciones mineras, se daban cuenta de que estaban señalando dónde había una serie de cosas y que se preguntaban, pero bueno, ¿y esto por qué lo señalan? Pues era evidente. En un momento determinado, a España se la expulsa del Sáhara, España se iba a retirar como potencia colonial y además de acuerdo con la legalidad, pero claro, eso no era lo interesante, porque si los saharauis se convertían en una república independiente, además de orientación socialista, ahí Estados Unidos no podía meter el tenedor. Ni Reino Unido e Israel, que son los otros dos países que tienen intereses. Efectivamente. De hecho, son los que están ahí ahora mismo. Exactamente. Y en las aguas del Sáhara Occidental, que no solo en la tierra, sino también las aguas. Eso es. Exactamente. Y entonces, bueno, pues respaldamos a Marruecos, nos enteramos por las memorias del rey Juan Carlos de que cuando se produce la entrega del Sáhara de la manera más vergonzosa y más contraria al derecho internacional, Juan Carlos habla con Hassan II y, según su propio testimonio, desde ese momento se hacen amigos íntimos. Es que verdaderamente la cosa es grave. Entonces, lo que se vivió en el Sáhara, que nadie ha querido mirar a ello, porque es una vergüenza, que Donald Trump reconoció en el primer mandato que Marruecos tenía derechos sobre el Sáhara, cuando hay una sentencia de antes de empezar la Marcha Verde del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, diciendo que Marruecos no tiene ni la sombra del más mínimo derecho sobre el Sáhara. Pues lo que pasó con el Sáhara es lo que va a pasar con Canarias, a medio siglo de distancia o a lo mejor a 60 años de distancia, pero es que eso es evidente, si es que se ve.
Es que se ve. Y además es que las grandes empresas británicas, israelíes, estadounidenses, australianas, canadienses, van a ganar en cualquiera de los dos casos, porque lo explote Marruecos o lo explote España, ellos van a ser los que van a participar en todo ese proceso. Exactamente. Como estamos viendo ahora con todas las minas que se están abriendo en España nuevas, algunas justo, qué casualidad, ¿verdad? Donde hubo incendios que lo dejaron todo tremendo, o donde se han producido también otros elementos meteorológicos, como la famosa Dana con los centros de datos. Entonces tenemos empresas precisamente de ese entorno. El Monte Tropic en realidad son una cadena de montañas. Esto es lo que se conocía como las Abuelas Canarias, que es un conjunto más antiguo que el propio archipiélago, por eso se les llama las Abuelas Canarias. Cuando estaban algunos ahí buscando, ya sabe usted, don César, que había alguno que estaba buscando por ahí la Atlántida y tal, dijeron, no, la Atlántida no está, pero aquí hay un monte que tiene un montón de cosas. ¿Qué cosas tiene? Y si estaba la Atlántida, da lo mismo, porque en cualquiera de los casos es obvio quién se va a quedar con eso. Tras las columnas de Hércules, ¿no? Decía Platón, que era donde estaba la Atlántida. Bueno, una vez que pasas el estrecho, ahí hay mucho camino, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué hay ahí? Pues ahí hay muchísimos minerales que ahora la Unión Europea ha considerado estratégicos. Con lo cual, ¿qué mejor excusa? Incluso utilizando la potencia de la Comisión Europea, ya que lo utilizamos para lo malo, también para lo bueno, decir, oigan, esto es estratégico, esto no lo puede extraer ninguna empresa que no sea europea, ¿no? No es eso lo que nos están diciendo que quieren hacer con el plan Rearmar Europa, con el plan de competitividad de Draghi. ¿Por qué callan como ramonetas? Porque esto lo está reclamando Marruecos. Hay una pelea entre Marruecos y España, y la Comisión Europea se pone del lado de Marruecos. Allí hay telurio. ¿El telurio para qué vale? El telurio vale para hacer paneles solares de última generación. Ahí abajo, a 3.000 metros, bueno, son 1.000 metros bajo el nivel del mar donde está la cima, y luego tendríamos 3.000 metros adicionales, lo cual va a dificultar mucho los trabajos y va a llevar años poder extraer de allí estos minerales. Pero lo que hay es telurio. Y como digo, paneles solares. Las estimaciones dicen que las concentraciones de telurio ahí multiplican por miles las reservas conocidas en superficie. O sea, España podría ser una potencia absoluta en esta materia. También tiene cobalto. Cobalto, que buena parte de ese cobalto que se utilizan para las baterías de vehículos eléctricos lo sacan niños esclavos en el Congo, mientras Úrsula se pone la manita así delante de la cara como hacía en Bucha, ¿no? Diciendo, ¡oh, que hay niños sacando cobalto! Sí, están muriendo todos los días, señora von der Leyen, para que usted tenga un iPhone. Sí, efectivamente. Y luego también sirve para los imanes de las turbinas eólicas, ¿no? Tenemos tierras raras, vanadio, bario, plomo. Bueno, no quiero tampoco ponerme muy pesado, pero las Abuelas Canarias tienen de todo. Tienen la despensa llena, las Abuelas Canarias. Como buena abuela, tienen la despensa llena. ¿Qué pasa? Que España ya ha pedido 3 veces a la Comisión Europea que le permita realizar esas exploraciones, que ya ha hecho con una compañía británica, por eso decía que al final siempre ganan los mismos, pero hay 3 peticiones de anexión de esa plataforma continental. Claro. ¿Por qué? Porque está a 269 millas náuticas al sur de la Isla del Hierro, que estaría, aunque aquí hay muchas interpretaciones, estaría fuera de la zona económica exclusiva española, pero dentro de aguas españolas. Marruecos dice que no. Cualquier país puede solicitar a Naciones Unidas la ampliación de su plataforma continental hasta 350 millas permitidas. Como estamos hablando de que está a 270, claro, pues sí, se puede solicitar. Sí, España claro. lo ha solicitado 3 veces. Todavía lo están estudiando. Y mientras tanto, Marruecos, que le da igual la ONU, que le da igual lo que determinen los tribunales internacionales, ¿qué está haciendo? Actuando de forma unilateral, y están ampliando sus aguas hasta integrar zonas del Sáhara Occidental primero y parte del espacio que España vincula al archipiélago canario. ¿Esto tiene reconocimiento internacional? No, pero ¿qué más da? Porque Rabat usa su influencia política mientras Madrid está reclamando a la ONU, mientras que todos le miran a España diciendo, bueno, estos son tontos, le están robando en su cara y encima todavía no se han dado cuenta. Es verdad, insisto, que una vez que ya se decidiera meter mano ahí, se podrían tardar entre 20 y 30 años en desarrollar una industria minera que fuera eficiente, porque hay mucha presión, hay mucha oscuridad. Pero eso son gajes del oficio. Claro. O sea, no puedes pretender llegar y besar el santo. Claro, teniendo en cuenta lo que ha hecho Sánchez con el Sáhara Occidental, teniendo en cuenta que la diputada marroquí que pidió el voto para Sánchez está de jefa de la Internacional Socialista, Aicha El Gorgui, que es una tipa que llegó a pedir la anexión de su país a Canarias, Ceuta y Melilla en el año 2021.
claro. Teniendo en cuenta ese apoyo que ha logrado esa victoria diplomática Marruecos en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues ahora ¿qué dicen? Bueno, pues nos vamos para Canarias. Por cierto, la señora esta, la diputada marroquí esta, no tiene estudios, no tiene formación académica, y esta lo que hizo fue casarse con un catalán de Tarragona del PSC. Bueno, pues que es oiga, dueño... mucho más seguro casarse con un catalán del PSC para hacer fortuna mucho más que tener un título universitario. Que el marido es dueño de una empresa de máquinas tragaperras. También es muy bonito. Es muy bonito. Y mientras tanto, cuidado. Me confirma usted mi tesis de que es mucho más importante que tener un título universitario. Abogados confidentes de servicios de inteligencia españoles presentándose como la alternativa en ciudades como Melilla, por ejemplo, con partidos políticos. Contrainteligencia marroquí haciéndose con el control y la gestión de las unidades de blanqueo de capitales entre España y Marruecos. Bien. Asustados por lo que pueda salir en el escándalo Coldo, diciendo no, esto dejárnoslo manejar a nosotros, que nosotros somos los que funcionamos. Y esto lo arreglamos. Si tenéis algún problema, llamar a Virginia, llamar a Langley, que ahí os lo cuentan. Pero mire usted, si cuando Franco, que ya estaba más para allá que para acá, decide enviar una delegación española a Marruecos para ver cómo negocian lo del Sáhara, el jefe de la delegación era el que le llevaba las inversiones en España a Hassan II de Marruecos. Así que algunos se creen que la alta traición ha empezado con Pedro Sánchez. Hombre, por favor, no seamos Y ingenuos. Luego la base militar en el puerto saharaui de Dakhla, al sur de Canarias, que está en construcción, que Emiratos Árabes Unidos la va a pagar. Emiratos Árabes Unidos va a pagar una base militar marroquí que va a ser una base militar de la OTAN, porque ya han dicho que va a servir para operaciones internacionales, pues evidentemente operaciones internacionales de la OTAN, y Emiratos Árabes, que en esto pues, son los mejores, dicen, no os preocupéis, esto lo pago yo. Esto lo pago yo y ya está. No va a estar siempre Arabia Saudí y Qatar, dejarnos a nosotros. Esto lo pago yo porque además aquí también se lava muy blanco. Y como yo no estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo ningún tipo de sanción de nadie, pues a mí me dejáis aquí trabajar y mis entidades financieras están contentas. Va a haber una base de la OTAN, megabase militar de la OTAN, frente a las costas del Sáhara Occidental, gestionada por Marruecos. Yo creo que con eso ya lo he dicho absolutamente todo. Ya hemos dicho todo. Sí, vamos, sí que es evidente. Mañana hablaremos de un poquito de banca catalana, que la gente no sabe de dónde viene lo de los Pujol y quería hablar un poquito de banca catalana, hoy no me da tiempo. También del control de las empresas públicas por parte de Pedro Sánchez y el nuevo ERE de Telefónica. Va a llegar un momento en el que no va a quedar allí ni el teléfono en Telefónica. No. Como sigan echando gente, la verdad es que se suelen ir todos con el riñón bien cubierto, pero desde que ha entrado el gobierno, Telefónica sigue en una espiral absolutamente bajista. Y hablaremos un poquito de bancos también, que hay un cierto mare magnum en torno a ciertas fusiones. Sabadell, Santander, BBVA, incluso el Banco Unicredit italiano que podía pasar por aquí. También hablaremos un poco de Caixa, que sé que a nuestros amigos les gusta saber cómo está el sector financiero español. Les voy a decir una cosa, el Banco Central Europeo esta mañana en su informe ha dicho que cuidado, que a lo mejor hay burbuja de la inteligencia artificial, o sea, que todo sea que si viene una crisis bancaria nos digan que es por culpa de ChatGPT, que también habrá que tener arrojo para defender eso, ¿no, César? Y alguno dirá, como ya decía Lorenzo Ramírez, no, señores, no tragiversen, que decía uno en que decía alguno, no tragiverse. Sí. Sí, eso se lo oía yo a la madre de la primera novia que tuve hace de esto casi 50 años. Y ya está decía, usted casado, está prohibido hablar de novias pasadas, don César. Bueno, yo nunca hablo de las novias pasadas, nunca lo he hecho, me parece de pésimo gusto. Pero esta señora, que por otro lado me ha contado su hija, que me la encontré hace unos años, que me adora, o sea que se ve que la mujer debía de tener todavía ilusiones al cabo de casi medio siglo. Pues esta mujer decía, está usted transgiversando. Esta era transgiversando. Esto va un poco más allá. Va un poco más allá. Sí, era sureña también. Bueno, pues camino del sur nos quedamos entonces, don César. Bueno, nos quedamos camino del sur, aquí nos hemos quedado mirando a Canarias, a la puesta del sol y a lo que sea, vamos. Igual vemos también UFOs, vemos algún ovni, que sabe usted que en aguas canarias y en los cielos canarios hay también una tradición ufológica importante. Sí, yo no lo descartaría. Yo recuerdo una novela que era un montón de excremento, pero el autor
El autor que es muy Pero mal sin acritud, escritor. ¿no? Sin acritud. Sí, el autor que es muy mal, pero muy mal escritor, pero ha ganado muchísimo dinero, que se llama Jordi Sierra y Fabra, para no ocultarlo, escribió una novela que se titulaba En Canarias se ha puesto el sol, ¿no? Entonces, puesto a pensar en lo que iba a ser el supuesto futuro de Canarias, aquello era un disparate de unas dimensiones colosales, pero él estaba muy orgulloso de esa novela, cosa curiosa, ¿no? En fin, los escritores somos gente peculiar, ¿no? Y vamos, lo de En Canarias ha puesto el sol, evidentemente no va ni mucho menos en la línea que este buen hombre pensaba, vamos, ni por aproximación ni cosa parecida, aunque la novela la lees ahora y dices, bueno, es que me pongo a pensar en lo que no va a suceder en Canarias y no puedo acumular un número mayor de disparates, ¿no? Pero en fin, cosas de estas que suceden. Don Lorenzo, un abrazo muy fuerte y hasta mañana, Dios mediante. Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.